Comenzamos la reflexión del Evangelio de hoy con una pregunta que todos deberíamos hacernos alguna vez: ¿qué ocupa realmente el primer lugar en mi vida? Porque, aunque muchas veces respondemos rápidamente que Dios es lo más importante para nosotros, nuestras decisiones, preocupaciones y prioridades cotidianas pueden revelar una realidad muy distinta. Las lecturas de hoy nos invitan precisamente a examinar nuestro corazón y a descubrir si estamos poniendo nuestra confianza en Dios o en otras cosas que tarde o temprano terminan decepcionándonos. La primera lectura nos presenta una historia triste, pero profundamente humana. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, quien había guiado fielmente al pueblo y al rey Joás por el camino del Señor, todo comenzó a cambiar. Los dirigentes de Judá se acercaron al rey con halagos e intereses ocultos, y poco a poco Joás permitió que sus consejos sustituyeran la voz de Dios. Sanlo, que había comenzado como un reinado bendecido, terminó desviándose hacia la idolatría y el abandono de la alianza. El pueblo dejó de adorar al Señor y comenzó a buscar seguridad en falsos dioses, olvidando todo lo que Dios había hecho por ellos. Esta historia nos recuerda una verdad que sigue siendo actual. A nadie está exento de alejarse de Dios cuando deja de escucharlo. Incluso quienes han comenzado bien pueden perder el rumbo si permiten que otras voces ocupen el lugar que solo le corresponde al Señor. Dios, sin embargo, no abandonó a su pueblo. Como un padre amoroso que no se resigna a perder a sus hijos, les envió profetas para advertirles del peligro y llamarlos al arrepentimiento. Entre ellos apareció Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada. Con valentía se presentó ante el pueblo y proclamó un mensaje claro. Habían abandonado al Señor y estaban caminando hacia su propia ruina. Pero en lugar de escuchar la verdad, eligieron silenciar al mensajero. Movidos por el orgullo y la dureza de corazón, conspiraron contra él y lo apedrearon en el mismo atrio del templo. Resulta impactante pensar que quienes rechazaban a Dios creían seguir actuando correctamente. Y esa es una de las trampas más peligrosas del pecado. Cuando nos alejamos de Dios, dejamos de reconocer nuestra propia oscuridad. La muerte de Zacarías también revela algo doloroso acerca de Joás. El rey había recibido protección, guía y apoyo de Jehoiada durante toda su vida. Gracias a él había sido salvado cuando era apenas un niño. Sin embargo, olvidó rápidamente todo el bien recibido. La ingratitud nubló su corazón y terminó permitiendo la muerte del hijo de quien había sido como un padre para él. ¿Cuántas veces puede ocurrir algo parecido en nuestra vida espiritual? Dios nos bendice, nos sostiene, responde nuestras oraciones y nos acompaña en momentos difíciles. Pero cuando las cosas marchan bien, corremos el riesgo de olvidarnos de Él y actuar como si todo dependiera únicamente de nuestras propias fuerzas. El corazón humano tiene una facilidad sorprendente para olvidar los beneficios de Dios cuando deja de cultivar una relación viva con Él. Las consecuencias no tardaron en llegar. Lo que parecía un reino fuerte comenzó a derrumbarse. Un ejército pequeño logró derrotar a un pueblo mucho más numeroso porque ya no contaba con la protección del Señor. Finalmente, Joás terminó traicionado y asesinado. La Escritura no narra estos hechos para provocar miedo, sino para mostrarnos una realidad espiritual fundamental. Cuando apartamos a Dios del centro de nuestra vida, todo lo demás empieza a perder su orden. Las decisiones se vuelven confusas, las prioridades cambian, y el corazón queda expuesto a influencias que terminan alejándonos de la verdad. No es Dios quien deja de amar a las personas. Son las personas quienes, al alejarse de Él, terminan sufriendo las consecuencias de vivir lejos de la fuente de la vida. Sin embargo, en medio de esta historia, aparece también una llamada de esperanza. Dios nunca dejó de buscar a su pueblo, nunca dejó de enviar mensajeros, nunca dejó de ofrecer una oportunidad para regresar. Y esa misma invitación sigue resonando hoy para cada uno de nosotros. El Señor continúa hablándonos a través de su palabra, de la iglesia, de las circunstancias de la vida e incluso de las personas que coloca en nuestro camino. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar, porque precisamente aquí es donde el Evangelio de mañana nos ofrece una respuesta luminosa y transformadora. Jesús nos enseñará cuál es la raíz de muchas de nuestras preocupaciones y nos mostrará dónde debe estar realmente nuestro corazón para vivir en paz. Y precisamente en este punto llegamos al corazón del Evangelio de hoy. Después de escuchar la historia de Joás y de un pueblo que poco a poco fue desplazando a Dios del centro de su vida, las palabras de Jesús adquieren una fuerza extraordinaria. El Señor nos dice con claridad: a nadie puede servir a dos amos. Es una afirmación sencilla, pero profundamente desafiante, porque muchas veces intentamos vivir con un pie en el reino de Dios
y otro en las seguridades del mundo. Queremos confiar en el Señor, pero al mismo tiempo depositamos nuestra esperanza absoluta en el dinero, en el éxito, en las personas o en nuestras propias capacidades. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el corazón humano no puede dividirse indefinidamente. Siempre terminará entregándose a aquello que considera más importante. Por eso el Señor menciona directamente el dinero, no porque las cosas materiales sean malas en sí mismas, sino porque tienen la capacidad de ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios, aun cuando la riqueza se convierte en nuestra principal seguridad. Comenzamos a vivir dominados por el miedo a perderla. Cuando ponemos nuestra confianza absoluta en lo material, cualquier dificultad económica puede robarnos la paz. Jesús sabe que muchas de nuestras preocupaciones nacen precisamente de ahí en de intentar controlar el futuro con nuestras propias fuerzas. Por eso nos invita a levantar la mirada y a contemplar la creación. Nos habla de las aves del cielo, que no almacenan en graneros y sin embargo son alimentadas por el Padre. Nos habla de los lirios del campo, que ni trabajan, ni hilan, y aún así poseen una belleza que supera la gloria de los reyes. Con estas imágenes, Jesús no está promoviendo la pasividad ni la irresponsabilidad, no nos está diciendo que dejemos de trabajar o de cumplir nuestras obligaciones. Lo que quiere enseñarnos es algo mucho más profundo, la diferencia entre la responsabilidad y la preocupación obsesiva. Una cosa es esforzarse cada día por cumplir nuestros deberes, y otra muy distinta es vivir esclavizados por la ansiedad del mañana. ¿Cuántas personas pasan gran parte de su vida sufriendo por cosas que todavía no han ocurrido? ¿Cuántas noches se pierden pensando en escenarios negativos que jamás llegan a hacerse realidad? ¿Cuánta energía gastamos intentando controlar aquello que solo Dios conoce? Las palabras de Benedicto XVI nos ayudan a comprender mejor este mensaje. Él explica que la confianza en la providencia no significa escapar de los problemas, ni ignorar las dificultades. La fe auténtica no es una excusa para la pasividad. Al contrario, quien confía en Dios trabaja con responsabilidad, lucha por una vida digna y se compromete con el bien de los demás, pero lo hace desde una profunda certeza interior. Sabe que su vida está en manos del Padre. Sabe que Dios no abandona a sus hijos. Sabe que incluso en medio de las pruebas existe una presencia amorosa que sostiene, guía y acompaña cada paso del camino. Tal vez hoy haya personas escuchando esta reflexión que cargan preocupaciones muy pesadas. Quizás alguien está atravesando dificultades económicas. Tal vez otro enfrenta una enfermedad, una situación familiar complicada o una incertidumbre que parece no tener solución. A todos ellos, Jesús les dirige estas palabras llenas de ternura. No se preocupen por el día de mañana, no porque el mañana no exista, sino porque el mañana pertenece a Dios. El Señor nos invita a vivir plenamente el día de hoy, a confiar en su providencia y a recordar que Él ya conoce nuestras necesidades antes incluso de que se las presentemos en oración. Y entonces llega una de las frases más hermosas de todo el Evangelio: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Aquí encontramos la clave para una vida verdaderamente libre. Jesús no promete una existencia sin problemas, no promete riquezas ni ausencia de sufrimiento. Lo que promete es algo mucho más grande, que cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. El corazón deja de vivir atrapado por la ansiedad y comienza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que nace de saber que somos amados, acompañados y sostenidos por el Padre Celestial. Oremos en Señor Jesús. Muchas veces permito que las preocupaciones ocupen mi mente y mi corazón. Con frecuencia intento resolverlo todo por mis propias fuerzas y olvido que tú cuidas de mí con amor infinito. Hoy quiero poner en tus manos mis miedos, mis incertidumbres y mis necesidades. Ayúdame a confiar más en tu providencia. Enséñame a buscar primero tu reino y a creer que tú sabes lo que necesito antes, incluso de que te lo pida. Que mi corazón no viva dominado por la ansiedad, sino fortalecido por la fe. Dame la gracia de caminar cada día con la certeza de que nunca me abandonas. Amén. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti y me encantará leerte y orar por tus intenciones. Comparte este video con alguien que esté pasando por momentos de preocupación o incertidumbre. Quizás estas palabras sean exactamente el mensaje que necesita escuchar hoy. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo diariamente el Evangelio del día y reflexiones que fortalezcan tu fe. Que Dios te bendiga abundantemente, que la Virgen María te cubra con su protección y que la paz de Cristo permanezca siempre en tu corazón. Nos vemos
en el próximo video. Dios te bendiga.